Bien, ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac maneja dos variables, presión y temperatura, manteniendo constante el volumen, que dice que a mayor presión, mayor temperatura. Es decir, si aumenta la presión, debe aumentar la temperatura. La presión se va a medir en atmósferas y la temperatura en Kelvin, como hemos visto en la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles. Bien, ahora el ejemplo. Si yo tengo un recipiente que se encuentra a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 30 grados centígrados, ¿cuál será la presión si la temperatura aumenta a 90 grados? Entonces, vuelvo a repetir, si yo tengo un recipiente que se encuentra a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 30 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión si la temperatura aumentó a 90 grados centígrados? Recuerden que la clave está en el juego de palabras. Si yo tengo, quiere decir que es inicial, y tendré, quiere decir que es final. La clave está en el juego de palabras. Muy bien. Como les mencioné, la presión debe estar en atmósferas, ahí se encuentran atmósferas, pero la temperatura debe encontrarse en en Kelvin. No se menciona la palabra grado cuando se dice Kelvin. Entonces voy a sumar a los 30 grados centígrados la equivalencia, que sería 273 en ambos casos, 273. Y los voy a sumar. 30 más 273 me da un total de 303 Kelvin, y 90 más 273 me da un total de 363 Kelvin. Muy bien. Entonces, yo tengo la fórmula general de Gay-Lussac que dice que la presión inicial es a la temperatura inicial, como la presión final es a la temperatura final. El ejercicio me está pidiendo claramente la presión final, por lo tanto voy a despejarla. Presión final va a ser igual, y se multiplica cruzado, presión inicial por temperatura final entre la temperatura inicial. Reemplazo los valores. La presión inicial eran 2 atmósferas, la temperatura final 363 Kelvin, y se divide en la temperatura inicial, que eran 303 Kelvin. Como me pide presión, las unidades de temperatura se deben eliminar y solamente me va a quedar la unidad de presión, es decir, atmósferas. Resolvemos la operación matemática haciendo, se puede hacer todo corrido en una calculadora, 2 por 363 entre 303. La respuesta es 2.39. 2.39 atmósferas es el resultado matemático. 2.39 atmósferas. Y es así como se les decía que a mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. Vuelvo a repetir, esa es la clave de la ley de Gay-Lussac. A mayor presión, la temperatura aumenta. A menor presión, la temperatura disminuye.